Que el Señor les bendiga a cada uno de ustedes, mis hermanos. Muchas bendiciones en este día, donde continuamos estudiando ahí el capítulo 2 de esta carta universal de Santiago. Santiago capítulo 2. Mientras usted ahí lo busca en su Biblia, vamos a continuar con el tema de cómo debemos tratar a todos por igual, ¿ya? Y mientras usted ahí tiene su Biblia, le recuerdo que a las 20:15 subiré el enlace para la inscripción de la reunión del domingo 28 de noviembre. Oiga, ya ahí es el último domingo del penúltimo mes del año. Increíble, hermano. Pero bueno, aquí vamos, ¿cierto? Vamos en estos tiempos difíciles, estos principios de dolores, manteniéndonos en Cristo. Amén. Vamos a ir viendo entonces este pasaje, vamos a leer la escritura allí en Santiago 2, desde el versículo 5 hasta el versículo 9. Dice así la palabra del Señor. Hermanos míos amados, oíd, ¿no ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en la fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman? Pero vosotros habéis afrentado al pobre. ¿No os oprimen los ricos y no son ellos mismos los que os arrastran a los tribunales? ¿No blasfeman ellos el buen nombre que fue invocado sobre vosotros? Si en verdad cumplís la ley real conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis. Pero si hacéis acepción de persona, cometéis pecado y quedáis convictos por la ley como transgresores. Vamos a orar al Señor. Padre, gracias le damos por esta palabra. Señor, enséñanos a hacer las cosas como usted las haría, Señor. Y ayúdenos a ser fiel reflejo de lo que usted espera que nosotros hagamos. Le ruego que usted se glorifique en cada uno de los hermanos. Que usted nos guíe, Señor, en todas las cosas, en todo lo que debemos hacer. Y haga usted, Señor, su obra en nuestras vidas. Gracias, Padre bueno. En el nombre de Jesús. Amén y amén. En la traducción Nueva Biblia Viva, este mismo pasaje del versículo 5 hasta el versículo 9, esta versión moderna lo dice así. Escuchen, hermanos queridos. Dios ha escogido a los que son pobres según el mundo para que sean ricos en fe y reciban como herencia el reino que Él prometió a quienes lo aman. Pero ustedes desprecian al pobre. ¿No son los ricos quienes los explotan a ustedes y los arrastran ante los tribunales? ¿No son los ricos los que los que insultan, perdón, el buen nombre del Señor a quien ustedes pertenecen? Ustedes hacen muy bien si de veras obedece la ley más importante de las Escrituras. Ama a tu prójimo como te amas a ti mismo. Pero si ustedes favorecen a una persona más que a otra, pecan y son culpables de no obedecer la ley. Así, así lo dice esta traducción moderna, ya, de las Escrituras. ¿Sabe? Si antes Santiago demostró que mostrar favoritismo es desobedecer las Escrituras y actuar como unos malos jueces, ¿ya? Los malos jueces, los que solo miran la apariencia externa y no juzgan bien, ¿ya? Recuerde que el Señor nos dice que debemos juzgar con justo juicio, ¿ya? Con justo juicio, pero no juzgar solamente por la apariencia, sino con justo juicio. Pero ahora Santiago nos muestra y nos da las razones. ¿Por qué preferir a los ricos y despreciar a los pobres? Es ser imprudente o desconocer a Dios, ya que eh, Él, o sea, el Señor, eh, recibe a todos por igual. Dios trata a todos por igual. Y este es el primer pensamiento que quiere dejar claro Santiago. ¿Ah? Hermanos míos amados, oíd,
¿No ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman? Hay una traducción que es la nueva versión internacional castellana, ya esta, y dice: escuchad, mis queridos hermanos, ¿no ha escogido Dios a los que son pobres según el mundo para que sean ricos en la fe y hereden el reino que prometió a quienes le aman? ¿Se fija en algo? Dice a los pobres según el mundo, ¿ya? Porque hay gente que piensa que la gente por ser pobre tiene ganado el cielo. No sé si ha escuchado esa expresión. ¿Ah? El pobre tiene ganado el cielo porque ya sufrió mucho acá en la tierra, entonces ya tiene ganado el cielo por ser pobre. Pero no. ¿Por qué? Porque la palabra del Señor cuando habla allí en Mateo 5, bienaventurados los pobres en espíritu, ¿ya? Y se refiere a los menesterosos, no a la condición social de rico o pobre, sino a aquel que se acerca a Dios como un menesteroso que necesita la atención de Dios o la bondad o la misericordia de Dios, ¿ya? Esto es lo primero que tenemos que entender, porque como ya vemos, el Antiguo Testamento ya nos mostraba este texto que dice: porque Jehová vuestro Dios es Dios de dioses y Señor de señores, Dios grande, poderoso y temible, fíjese, que no hace acepción de personas ni toma cohecho, que no hace acepción de personas, ¿ah? Ni se deja sobornar ya para favorecer a alguno más que a otro. Oiga, y en esto nosotros le damos gracias al Señor porque el Señor es un juez justo que tiene el perfecto equilibrio entre lo que es la bondad, la misericordia y también lo que es la justicia. Y Él no inclina la balanza ya conforme a algún capricho, sino conforme a la justicia. Entonces, esto es bueno, ¿ah? Porque Dios no hace acepción de persona, como Pablo lo dice ahí en la carta a los romanos, porque no hay acepción de persona para con Dios. Y, y este de los pobres de este mundo, sabe que los mejores manuscritos, ¿ya? Y lo dice los pobres con respecto al mundo, ya en la traducción castellana, pobres según el mundo o pobres respecto al mundo. Y, y con esto también quiero enfatizar en que esto no quiere decir que Dios le cierre la puerta a los ricos, ¿ya? No, no es que los ricos se vayan a ir al infierno por ser ricos. Al contrario, tenemos ejemplos de hombres con una buena posición social que estuvieron allí con el Señor y fueron llamados dentro de los discípulos del Señor, ¿cierto? Tenemos a Nicodemo, un principal entre los judíos. Tenemos a José de Arimatea, un hombre de una posición importante. Tenemos a Filemón. Hay una carta allí que se escribe que Dios lo llamó a Filemón, allí un discípulo, pero también y a la vez, o igual que él también, a Onésimo, un esclavo de Filemón. Y este que se escapó y todo eso, pero vuelve a Filemón, ahora no como un esclavo solamente, sino como un esclavo y hermano en Cristo. Entonces, Dios no hace acepción de elegir solamente a los pobres, despreciar a los ricos, sino que Dios a todos los trata igual, ¿ya? Lo mismo. Eh, Recuerde que hay un pasaje donde Jesús confrontó a un rico, y era un joven rico, que él quería saber cómo heredar la vida eterna. Entonces, el Señor lo confrontó de dejar sus riquezas y seguirle. Eh, pero sabemos que este joven rico prefirió quedarse con su riqueza porque cuando el Señor le dice ya que debe dejar las riquezas, darle a los pobres, y este rico eh, se fue triste, se entristeció porque tenía mucha riqueza. Y Jesús dice en Mateo 19:23, entonces Jesús dijo a sus discípulos: de cierto os digo
que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Oiga, yo pensaba en esto que eh, los ricos, ya, los ricos en realidad, una vez recuerdo que escuchaba a unos pastores que fueron a iniciar una iglesia allí en Las Condes, ya, en un barrio muy bien ubicado, y él decía que había necesidad, pero a la gente le costaba más reconocer que tenía necesidad de Dios. Y el problema, en realidad, del rico no es la riqueza. El problema del rico es el amor por las riquezas. El problema del rico, ese es el problema. Que mientras más va teniendo, más va amando lo que tiene y pierde el equilibrio, el sentido, ¿ya? De la bendición de Dios. Las riquezas tienden a aumentar el orgullo en la persona, tienden a aumentar el orgullo en la persona. Y como el pobre tiene menos de qué estar orgulloso, tiene más humildad, ¿cierto? Y así recibe con mayor facilidad la gracia de Dios. Pero como el rico tiene esta fortuna, ya tiene fortuna, y esto va alimentando su orgullo, su egocentrismo, el saber que puede solucionar algunos problemas con sus bienes, le cuesta más tener humildad y le cuesta más recibir lo que es de gracia, porque el rico se acostumbra a canjear todo lo que quiere. ¿Ah? Yo quiero eso, te doy esto y tú me lo das. Y con eso él soluciona su problema. Por eso la palabra del Señor nos dice que el problema del rico no es la riqueza, ¿ya? Sino el amor por ella. Y ahí Pablo le dice a Timoteo, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo. Oiga, una atadura, ¿sí? Una atadura, un lazo. Y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Fíjese que aquí el que quiere enriquecerse, ¿m? Habla de la tentación, habla de lazo, habla de codicias necias y dañosas. Y todo esto hunde a los hombres, los destruye y los hace perderse. ¿Por qué? Y aquí Pablo explica, porque raíz de todos los males es el amor al dinero. Y aquí está la clave, el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores, el cual codiciando algunos, ¿ya? Y ahí está el problema. El amor al dinero despierta la codicia, la avaricia y todas las decisiones que tomará posteriormente aquel que tiene este deseo de enriquecerse. Hay personas que tienen ese deseo constante, ¿ya? Conozco gente que está siempre pensando en que en algún día le va a cambiar todo cuando se gane un premio de esto, de los juegos de azar. Una vez un hermano me dijo, yo cuando me gane pastor voy a diezmar los millones que sean necesarios. Y yo pensé, dije yo, si no es capaz de diezmar de lo mínimo que hoy tiene o ofrendar, difícil será que cuando tenga cientos de millones tenga que desprenderse de algunos millones. Es difícil, ¿ya? Porque ahí entra este amor al dinero, amor al dinero. Eh, entonces, por eso esta epístola de Santiago nos muestra en realidad la dificultad de los ricos, ya, que se apoyan en sus riquezas. Pero dice el versículo 6, pero vosotros habéis afrentado al pobre. Habéis afrentado, recuerda, llegaba el rico, llegaba el pobre, al rico le decían, este es tu buen lugar, y al pobre tú siéntate aquí en el suelo, o quédate por allá, le decían, ¿ya? Y aquí Santiago dice, no habéis afrentado al pobre, no os oprimen los ricos y no son ellos mismos los que os arrastran a los tribunales.
¿Sabe? Santiago muestra que el problema era que los ricos oprimían y perseguían al pobre. Y esto era, y esto hacía, o esta conducta hacía blasfemar el nombre del Señor, y el testimonio era contrariado, ¿ya? Respecto de la obra de Dios. Entonces, tenemos que tener cuidado. Ya la PDT, este mismo versículo 6 dice, pero ustedes no han mostrado respeto por el pobre. Esto es absurdo. ¿Acaso no son los ricos los que los explotan a ustedes? ¿No son ellos mismos los que los arrastran a los tribunales? Wow, dice, cuidado con lo que ustedes están permitiendo. Así lo dice el 7. No son ellos quienes han hablado mal del buen nombre de Cristo, el Señor de ustedes. Oiga, el buen nombre. ¿Por qué? Porque Santiago dice ser portador del nombre es una gran responsabilidad. Recuerde que los judíos tenían claro el tema de el nombre de Dios, el nombre de Dios sobre ellos. El Señor les había hablado de esto para que aquellos sobre los cuales es invocado mi nombre posean el resto de Edom y todas las naciones, dice Jehová, que hace esto, para aquellos sobre los cuales es invocado mi nombre. Recuerde que llevar el nombre de Dios, y en esto hago aquí un paréntesis, es una gran responsabilidad porque somos testimonio de la obra de Dios, la obra de Dios. Entonces, mis hermanos, la gente ve, la gente mira, la gente observa, la gente saca cuenta de las cosas que nosotros hacemos. Sí, antes podía decirle lo que nosotros hablamos, pero hoy tengo que decirle aún lo que publicamos, lo que decimos, lo que sale allí registrado de lo que nosotros compartimos, de lo que nosotros apoyamos, de lo que nosotros, sabe, de pronto sin querer, usted puede poner allí me gusta y de pronto yo ya casi ni siquiera veo el Facebook personal, solamente me meto ahí al Facebook de la iglesia para compartir los devocionales o los links o los enlaces, pero yo recuerdo que a veces estaba en el Facebook y veía que decía a la hermana tanto, al hermano tanto, compartieron o les gusta esto. Y a lo mejor, y salían cosas, por ejemplo, yo recuerdo de que salía un grupo de 3 o 4 hermanos que decía, compartieron y les gusta esto. Y entre todo eso salía cerveza artesanal, no sé cuánto. Y yo decía, ¿cómo? Alguien, un hermano nuevo va a decir, pero ¿cómo el hermano? Si él es una persona que es antigua, ¿cómo va a poner esto? ¿Cómo esta hermana va a estar apoyando este asunto del alcohol, aunque era artesanal? Entonces, ser cristiano, ya aquí yo le estaba hablando de llevar el nombre de Dios, ya el nombre sobre el cual es invocado mi nombre, este pueblo, entonces tiene una gran responsabilidad. Sí, una gran responsabilidad. Entonces, de saber que somos portadores del nombre de Dios y eso nos debe llevar a tener cuidado con la forma que tenemos de actuar, de reaccionar. Somos cartas abiertas. Me gustó mucho porque dentro de todos los apuntes que estaba leyendo aparecía una historia de Alejandro Magno, ¿ya? Eh, Alejandro Magno, este hombre valeroso, dice, ¿quién dijo? Alejandro Magno, ¿quién dijo a un soldado de su ejército, que también se llamaba Alejandro, pero no sobresalía por su valentía? Y sabe, Alejandro Magno, cuando supo de él, le dijo, o cambias de conducta o cambias de nombre. No era un buen referente que llevara el mismo nombre de aquel que tenía todos los atributos de un guerrero. O cambias de conducta o cambias de nombre. Y cuando lo anoté esto, porque dije yo, oiga, qué bueno, nosotros también. Oiga, llevamos el nombre de Cristo.
Ahora, nuestra conducta apunta a Cristo, nuestras acciones apuntan al Señor Jesucristo. La pregunta es, ¿o cambiamos conducta o nos cambiamos el nombre de Cristo? ¿Mm? ¿O cambiamos la conducta? Entonces creo que es tiempo de hacer un ajuste ahí de motor y llevar bien el nombre de Cristo. Donde usted esté, la gente dirá, se nota que es cristiano, se nota que ella es cristiana. Espero que así sea, hermano. Amén. Seguimos, versículo 8. Si en verdad cumplís la ley real conforme a la escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis. Bien hacéis. Ya, si lo haces. La TLA, traducción lenguaje actual, este mismo versículo 8 dice, si ustedes obedecen el mandamiento más importante que Dios nos ha dado, harán muy bien. Ese mandamiento dice, recuerden que cada uno debe amar a su prójimo como se ama a sí mismo. Recuerde, ¿ya? Esto, los judíos cristianos, ¿ya? Se jactaban en la ley y en cumplirla. Oiga, para ellos era sumamente importante. Recuerde que los primeros creyentes venían de la religión judía. Los primeros, sí, conocían ya el Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio, lo estudiaban. Entonces ellos sabían lo que era la ley y los primeros cristianos eh, guardaban la escritura, ¿sí? Fíjese que ahí en Hechos 15 menciona hasta qué punto ellos querían que la ley se cumpliera aún en los que llegaban a Cristo. Algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos, si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Imagínense, ellos al Evangelio querían añadirles los ritos de la religión judía, porque para ellos era demasiado importante. Entonces, cuando vemos esto, eh, los judíos se apoyaban en la ley, se gloriaban en la ley. Pablo lo dice ahí en Romanos 2:17, aquí tú tienes el sobrenombre de judío y te apoyas en la ley y te glorías en Dios. Sí, era tal la manera en que ellos no querían tener conflicto, los cristianos judíos con los judíos, que en una ocasión a Pablo le dijeron que tratara de demostrar que realmente él estaba cumpliendo la ley. En Hechos 21-24 habían llegado rumores de que Pablo estaba predicando que no había que cumplir la ley de Moisés y que había que destruir la sinagoga y todo eso. Y los principales ya cristianos le dicen, mira, ¿sabes qué? Tómate contigo a estos que se están purificando, purifícate con ellos, paga sus gastos para que se rasuren la cabeza y todos comprenderán que no hay nada de lo que se informa acerca de ti, sino que tú también andas ordenadamente guardando la ley. Imagínense, ¿ya? Ellos, ellos tenían este concepto, ¿ya? Importante para ellos. Si en verdad cumplís la ley real conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis. ¿Por qué? Porque la ley, hermano, es importante, la ley moral, la que nos lleva a hacer lo correcto. No estoy hablando de que tenemos que tener los ritos, ¿ya? De la ley respecto a la liturgia de lo que ellos hacían, pero sí al concepto de la ley moral que sigue vigente hasta el día de hoy. En este preciso mandamiento amarás a tu prójimo como a ti mismo y el Señor puso ahí una medida más alta, amarás al Señor, amarás a tu prójimo, perdón, como yo os he amado. Entonces, es importante que nosotros consideremos ya esta palabra que nos habla Santiago respecto a hacer lo que Dios espera que nosotros hagamos. Y el versículo 9, pero si hacéis acepción de persona, cometéis pecado y quedáis convictos por la ley como transgresores. Pero si ustedes no hacen lo anterior, esto de amar a los demás de la misma manera, ya cometéis pecado. Así lo dice la Dios habla hoy, ya una traducción moderna. Pero si hacen discriminaciones entre una persona y otra, cometen pecado y son culpables ante la ley de Dios. Pasan a ser culpables ante la ley de Dios, ¿ya? Entonces,
Si la palabra del Señor ya nos está diciendo cómo debemos ser. Entonces, citando el Antiguo Testamento, donde dice que no debemos ni siquiera vengarnos, aparece en Levítico 19:18, no te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo el Señor Dios. Fíjense, entonces la palabra del Señor nos está llevando a que nosotros debemos amar a nuestro prójimo como nos amamos. O sea, nadie se desprecia, nadie, porque uno se levanta en la mañana, se cuida, se mira al espejo, que esté bien vestido. Entonces, hermano, tenemos que considerar, ya considerar, el cumplir lo que el Señor espera que nosotros cumplamos. Este pasaje, luego Santiago eh, habla de lo importante que es guardar no solamente un punto de la ley, sino toda la ley, porque el que guarda toda la ley y ofende en uno, se hace culpable de todo. Entonces, luego Santiago va a venir a explicarnos por qué es tan importante el obedecer la palabra del Señor. Entonces, mis hermanos, para concluir este día jueves, decirle cuán importante es cumplir lo que la palabra del Señor nos pide que nosotros hagamos. Y en esto yo quiero recalcar que importante es que la gente pueda ver a Cristo en nosotros y no que vea a una persona que finge ser cristiano y que tiene doble vida, una vida en la iglesia y otra vida es fuera de la iglesia, donde no se ve la diferencia entre lo que es un hijo de Dios y lo que es una persona del mundo. Que, hermano, podamos mostrar a Cristo en todo tiempo. Amén. Vamos a orar al Señor, dándole gracias por este tiempo que Él nos da de poder escudriñar así en este breve tiempo, en estos 30 minutos, esta palabra del Señor. Oramos al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, les doy gracias por poder compartir con mis hermanos, Señor, esta pequeña cápsula de la palabra del Señor, que son como un alimento para nosotros en este tiempo. Oro, Señor, para que usted nos bendiga, para que usted, Señor, nos encamine en todas las cosas y que podamos ser un fiel reflejo de su amor. Enséñenos a cuidar nuestro testimonio, a cambiar nuestra conducta para ser un fiel testimonio de Cristo en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Amén, mis hermanos. Bueno, les recuerdo nuevamente que un ratito más, a las 20:15, estaré subiendo el enlace para la inscripción del servicio de la reunión que tendremos este domingo 28. Recuerde ahí con tranquilidad llenar este formulario con todos sus nombres, o su nombre y sus dos apellidos, el número de RUT y el teléfono de contacto para así tenerlo registrado. Y si usted por alguna emergencia no puede participar de la reunión y si lo sabe con anterioridad, alguna cosa que se le haya olvidado que tenía que hacer, me avisa porque siempre hay un grupo como de 5 o 6. Bueno, la otra vez habían como 10 hermanos que estaban esperando que alguien avisara que no iba a poder estar en la reunión. Así que, hermanos, ame a su prójimo como el Señor nos mostró que debíamos amarnos, ¿ya? Y tenga presente todo esto. Así que mis hermanos, nos vemos con la ayuda del Señor este día domingo, aquellos que puedan y alcancen a inscribirse. Hermanos, Dios les bendiga, nos vemos pronto, que sea la gracia del Señor en todo este tiempo sobre su vida. Descanse en el Señor, Él tiene el control de todas las cosas. Él es bueno, recuerde siempre, para siempre su misericordia. Y Él viene pronto, ya estamos pronto a escuchar esa trompeta del Señor, que marcará el final de este tiempo y estaremos con Él. Prepárese, tenga su corazón dispuesto y también su oído atento. Que el Señor le bendiga.